Hola a todos, soy Wenzel Hernández, instructor líder de escuelas de ajedrez y expresidente de la Comisión de Ajedrez para las Escuelas de la Federación Internacional de Ajedrez. Estás participando en nuestro canal Ajedrez, Cultura y Educación, donde hacemos viral el conocimiento. Un espacio único y original patrocinado por la Fundación Tu Ajedrez, en el que exploramos el fascinante mundo del ajedrez desde perspectivas como la historia, la literatura, las neurociencias y su impacto en la educación y la cultura. Tanto si eres un entusiasta del juego, un educador, un historiador, padre de niños ajedrecistas o un aficionado curioso, este es tu sitio para descubrir, aprender y compartir ideas sobre el ajedrez. Quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad de apasionados por el conocimiento. Si disfrutas de estos temas tanto como yo, no olvides suscribirte al canal, darle like a los episodios, dejar tus comentarios y compartir este podcast con otros amantes del ajedrez. Tu aporte es clave para hacer de este un ambiente de discusión enriquecedor. Ahora vamos a adentrarnos en el maravilloso universo de este milenario juego. Comencemos. Hola amigos del Tablero y más allá. Esto es Ajedrez, Cultura y Educación, donde hacemos viral el conocimiento. Espacio patrocinado por la Fundación Tu Ajedrez. En nuestro episodio de hoy hablaremos de el ajedrez como puente hacia el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Sabías que el pensamiento crítico es una de las más valiosas de las habilidades cognitivas? Desde mediados de los años 50 del siglo pasado, los cognitivistas han dedicado un importante espacio de su investigación al estudio del llamado pensamiento crítico. Los expertos estiman que el pensamiento crítico es una habilidad de la mente humana, pero de tipo superior. El mismo ha sido definido como el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y o evaluar activa y hábilmente la información obtenida o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación, como guía para la creencia y la acción. Entendemos que el pensamiento crítico es la habilidad expresada por los humanos en relación con el análisis y evaluación de la información existente respecto a un contenido determinado, intentando verificar la autenticidad de dicha información con el objeto de alcanzar una idea argumentada al respecto, ignorando posibles sesgos o desviaciones enteras. De tal manera que en nuestro diario accionar aplicamos el pensamiento crítico deliberadamente o no, con el fin de intentar comprender la realidad de lo que nos dice y percibir a partir del análisis de los razonamientos empleados para poder explicar. De tal manera que no aceptamos a ojos cerrados y en forma crítica todo lo que nos llega del ambiente, de nuestro entorno. Según algunos investigadores del Consejo Nacional para la Excelencia del Pensamiento Crítico, esta habilidad está sustentada sobre una serie de valores de carácter intelectual que trascienden las divisiones temáticas: claridad, exactitud, precisión, coherencia, pertinencia, prueba sólida, buenas razones, profundidad, amplitud y equidad. En relación con sus objetivos, el pensamiento crítico es alcanzar las creencias más razonables y tomar las acciones más razonables. Sin embargo, al parecer, hemos evolucionado no para buscar la verdad, sino para sobrevivir y reproducir. Visto así, el pensamiento crítico es un acto antinatural. Por naturaleza, estamos impulsados a confirmar y defender nuestras creencias actuales, incluso hasta el punto de la irracionalidad.
Somos propensos a rechazar las pruebas que entran en conflicto con nuestras creencias y a atacar a aquellos que ofrecen dichas pruebas. Esto implica necesariamente que debemos habilitarnos para hacer lecturas, indagaciones e investigaciones de una forma más inteligente, analítica y crítica al momento de evaluar versiones de expertos, de especialistas y de autoridad de diversos campos del conocimiento humano. La ciencia cognitiva considera que el pensamiento crítico es una capacidad, la de analizar, evaluar y sintetizar información de manera objetiva, de forma racional, para poder formarnos juicios que estén bien fundamentados. En un proceso cognitivo intencionado y reflexivo que permite cuestionar supuestos, identificar sesgos, distinguir hechos de opiniones y tomar decisiones basadas en evidencia. Pero, ¿cuáles son las claves del pensamiento crítico? ¿Cuáles son sus características? La primera es el análisis, que implica descomponer la información en sus partes esenciales para poder comprender su estructura y su relación. La segunda característica es la evaluación. Juzgar la validez, credibilidad y relevancia de la información o de los argumentos presentados. Tercera característica del pensamiento crítico, el razonamiento lógico. Usar principios de lógica para establecer conexiones entre ideas y detectar falacias, sesgos o equivocaciones. Cuarta característica, curiosidad intelectual. Hay que buscar activamente respuestas y explorar diferentes perspectivas sin aceptar información, sin cuestionarlas. Siempre hay que cuestionar la información. Quinta característica, apertura mental. Reconocer y considerar puntos de vista alternativos o incluso puntos de vista contrarios. La sexta, autonomía intelectual, tiene que ver con formarse también opiniones y conclusiones propias, evitando la influencia de prejuicios externos o de presiones sociales. La séptima característica es la resolución de problemas. Esta implica aplicar un enfoque estructurado y racional para abordar problemas complejos. Ahora bien, ¿cómo podemos promover la generación de pensadores críticos a partir de deportes como por ejemplo el ajedrez? En la obra Sistema Instruccional de Ajedrez de Blanco, 1995, se afirma que el ingreso del ajedrez a la escuela se justifica porque, entre otros criterios, el ajedrez estimula el desarrollo de habilidades cognitivas tales como la inteligencia, memoria, atención, pensamiento lógico, pensamiento matemático, pensamiento crítico, etcétera, que son capacidades fundamentales para la opción ulterior del individuo. Según Blanco, el ejercicio del pensamiento crítico es un ejercicio de duda y de interrogantes permanentes. Dudas sobre informaciones, afirmaciones, juicios, dogmas y axiomas absolutos presentes en nuestro entorno, como por ejemplo las fake news o falsas noticias que nos abordan cada día. Con ello se busca tener una idea justificada de la realidad y no aceptar ciegamente lo que otros nos digan o traten de imponer. En tal sentido, un pensador crítico debe ser hábil en la evaluación de las afirmaciones de los expertos y autoridades en diversos canales y de saber cómo usar la Internet, por ejemplo, la biblioteca y las redes sociales con el objetivo único de obtener información más precisa y actualizada. El ajedrez es una herramienta excepcional para fomentar el pensamiento crítico, ya que combina habilidades analíticas, estratégicas y reflexivas. Por ejemplo, se puede promover la generación de pensadores críticos a través de este deporte, porque el mismo está relacionado, uno, con la resolución de problemas. Ocurre en ajedrez que cada partida los jugadores enfrentan problemas que requieren soluciones rápidas y creativas. ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico? Bueno, analizando diferentes opciones de jugadas, evaluando
consecuencias a corto y largo plazo de esa jugada y tomar decisiones bajo presión, por ejemplo, contra el reloj. Un ejemplo práctico en clase pudiera ser plantear una posición sobre el tablero y pedir a los estudiantes que identifiquen la mejor jugada posible explicando cada uno de ellos sus razones. Una segunda opción es la anticipación y planificación. El ajedrez obliga a pensar varios pasos adelante, anticipando las respuestas probables del oponente. ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico en estas condiciones? Bueno, considerando múltiples perspectivas. ¿Qué haría mi oponente? Diseñando estrategias y adaptarlas si fuera necesario. Reflexionar sobre el impacto de cada momento de él y el nuestro inclusive. Un ejemplo práctico en clase por nuestros niños. Pedir a los estudiantes que escriban 3 posibles respuestas del oponente a una jugada específica y cómo entonces ellos responderían a cada una de esas jugadas. Tercer punto, la evaluación de alternativas. En ajedrez, cada posición ofrece diferentes posibilidades y el jugador debe elegir la más ventajosa. ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico a esta situación? Comparando varias opciones antes de actuar. Identificando la diferencia entre una decisión buena y una decisión óptima. Siempre hay una mejor jugada. Evaluar los pros y contras de una acción determinada. ¿Cómo haríamos para un ejemplo práctico en clase? Presentando 2 jugadas posibles en una posición y debatir en grupo cuál es la mejor y por qué. ¿Cuál tiene mejor futuro? Cuarta situación, reflexión y aprendizaje del error. En el ajedrez, perder es una oportunidad para aprender. Analizar las partidas posteriores fomenta una mentalidad crítica. ¿Cómo funciona en estos casos el pensamiento crítico? Revisando las decisiones tomadas y detectando los errores. Cuestionando por qué una estrategia determinada no funcionó. Probablemente hubo problemas con la parte táctica. Aplicando las lecciones aprendidas en partidas futuras, etc. ¿Cómo podríamos construir un ejemplo práctico en clase? Revisando una partida jugada por un estudiante o maestro, identificando juntos los errores de jugada más importantes. Quinto, trabajo en equipo y discusión. Aunque el ajedrez es individual, el aprendizaje colectivo es clave para mejorar. Juntos analizando partidas, mejoramos. También en equipo, en conjunto. ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico a esta situación? Colaborando para resolver problemas en simulaciones de equipo, debatiendo ideas y defendiendo puntos de vista con lógica, aceptando y considerando las perspectivas del otro. Ejemplo práctico en clase, organizar grupos para analizar una partida famosa y discutir las mejores estrategias. Las mejores son las partidas de los clásicos, Capablanca, etc. A manera de conclusión, podemos afirmar que el ajedrez no solo mejora habilidades cognitivas, como la memoria y la concentración, sino que es un laboratorio práctico para el desarrollo del pensamiento crítico. Introducirlo en actividades escolares o extracurriculares, puede transformar a los estudiantes en pensadores más reflexivos, más analíticos y estratégicos. Habilidades estas que son esenciales para su vida. Y así, amigos, concluimos otro capítulo de Ajedrez, Cultura y Educación, donde hacemos viral el conocimiento. Hoy hemos conversado sobre el ajedrez como única hacia el desarrollo del pensamiento crítico. Una propuesta innovadora que contribuye con el mejoramiento de la calidad de nuestra educación. Pero recuerden suscribirse, darle like y compartir este contenido entre sus amigos. Nos vemos en el próximo episodio.